A las 6 de la mañana, mi puerta empezó a temblar. Mi nuera gritaba mi nombre, histérica, como si la casa fuera suya. Yo había cambiado todas las cerraduras la noche anterior. Minutos después, mi hijo llegó con una masa en la mano. Voy a entrar de todos modos. Pero cuando levantó el brazo para golpear, una voz detrás de mí dijo simplemente: «Déjalo, yo me encargo». La puerta se abrió, y lo que vieron del otro lado los dejó pálidos. Los golpes retumbaban como tambores de guerra. Cada uno sacudía no solo la madera de la entrada, sino algo profundo dentro de mi pecho. Tatiana, mi nuera, gritaba con esa voz aguda que ya conocía demasiado bien: «¡Amparo! ¡Abre esta maldita puerta! ¿Qué te crees? Esta casa es tanto mía como tuya». Yo estaba del otro lado, descalza sobre las baldosas frías de mi sala, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Mis manos temblaban, no de miedo, de algo peor: rabia contenida durante 3 meses. Rabia que había fermentado en silencio hasta convertirse en algo frío y calculado. Miré el reloj de pared, ese que mi difunto Ernesto compró en Taxco hace 30 años, las 6:07 a.m. El licenciado Bermúdez llegaría en 20 minutos. Solo tenía que resistir. «Mamá». Ahora era la voz de Rodrigo, mi hijo, mi único hijo. «Sé que estás ahí. Abre de una vez». Escuché un golpe diferente, metálico, pesado, y luego su voz, pero con un tono que jamás le había escuchado. «Voy a entrar de todos modos». ¿Con puerta o sin puerta? Me asomé por la mirilla. Rodrigo sostenía una masa, de esas que usan en construcción. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tatiana, a su lado, tenía los brazos cruzados y una sonrisa retorcida en los labios. Sonrisa de victoria anticipada. Sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Así había terminado todo? Mi hijo, el bebé al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 7 años, al que ayudé a pagar su primera moto, ¿iba a derribar M y puerta? Entonces, una voz grave resonó detrás de mí. «Déjalo, yo me encargo». Giré la cabeza. El licenciado Bermúdez estaba parado en el pasillo con su traje gris impecable y un maletín de cuero en la mano. Había llegado temprano, mucho más temprano de lo acordado. «¿Cómo entró?», susurré. «Por la puerta trasera, doña Amparo, como usted me indicó anoche». Me miró con esos ojos tranquilos que transmitían autoridad. «Ábrales, es momento de que vean lo que han perdido». Mi mano fue hacia el pestillo. Lo corrí lentamente. Giré la perilla. La puerta se abrió. Y el momento en que Rodrigo y Tatiana vieron al licenciado Bermúdez ahí parado, con su presencia imponente y su mirada de acero, la masa cayó al suelo con un ruido sordo. Los dos se quedaron pálidos, literal, como si hubieran visto un fantasma, porque sabían exactamente quién era ese hombre, y sabían que su plan acababa de desmoronarse. Pero antes de contarles cómo llegué a cambiar las cerraduras de mi propia casa para protegerme de mi hijo, necesito que entiendan algo. Yo no siempre fui esta mujer. La Amparo que abrió esa puerta con las manos firmes no existía hace 3 meses. Hace 3 meses yo era otra persona, una tonta, una ingenua, una madre que creía que el amor lo podía todo. Si quieres saber cómo una mujer de 68 años pasó de ser la víctima perfecta a cerrarle la puerta en la cara a su propia familia, suscríbete a este canal, porque lo que viene cambiará tu forma de ver el amor de madre para siempre. El licenciado Bermúdez no sonrió. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para cambiar toda la energía de ese umbral. Dio un paso al frente, quedando justo a mi lado, y habló con esa voz que había aterrorizado a medio centenar de estafadores en los tribunales. «Buenos días, Rodrigo, Tatiana». Hizo una pausa deliberada. «Lamento informarles que ya no tienen autoridad legal para entrar a esta propiedad sin consentimiento expreso de la dueña». Tatiana fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la palidez al rojo intenso en cuestión de segundos. «¿Quién carajo se cree usted?
Nosotros vivimos aquí. Tenemos derecho. El licenciado abrió su maletín con calma exasperante. Sacó una carpeta manila gruesa y extrajo varios documentos. El sonido del papel era lo único que se escuchaba además de la respiración agitada de mi hijo. Soy el licenciado Arturo Bermúdez Solís, notario público número 47 de la Ciudad de México. Y estos, levantó los papeles, son documentos que certifican que, a partir de las 23:45 horas de ayer, 15 de marzo, esta propiedad ubicada en calle Jacarandas 328, Colonia del Valle, fue transferida a un fideicomiso irrevocable a nombre de la señora Amparo Leticia Sandoval, viuda de Cortés. Rodrigo finalmente encontró su voz. Sonaba quebrada, desesperada. «Mamá, ¿qué hiciste?» Lo miré. Realmente lo miré. Y en ese momento vi al niño asustado que solía esconderse detrás de mí cuando su padre lo regañaba. Pero también vi al hombre que, 2 semanas atrás, le había dicho a su esposa que yo ya había vivido suficiente. Lo que debía hacer hace 3 meses, Rodrigo, protegerme. Tatiana soltó una carcajada histérica. «¡Protegerte! Pero si nosotros te cuidamos, te damos compañía. Sin nosotros estarías sola, muriéndote en esta casa enorme». El licenciado Bermúdez la interrumpió sin levantar la voz. «Señora, le sugiero que mida sus palabras. Todo lo que diga en este momento puede y será usado en su contra si la señora Amparo decide proceder legalmente». ¿Legalmente? Rodrigo dio un paso adelante. «Pero si yo invertí en esta casa, pagué la reparación del techo, puse dinero para la cisterna nueva. Esa casa es tanto mía como de ella. Ahí estaba, la mentira que llevaba 3 meses alimentando, la mentira que me había repetido tantas veces que casi me la creía». El licenciado sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «¿Ah, sí? Interesante. Porque según los registros bancarios que la señora Amparo me proporcionó, el techo fue reparado en agosto del año pasado con 87,000 pesos que ella retiró de su cuenta personal. La cisterna fue instalada en octubre, también pagada por ella, por un monto de 52,000 pesos. ¿Quiere que siga?» Rodrigo abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Parecía un pez fuera del agua. Tatiana cambió de táctica. Se llevó las manos al pecho y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas que había perfeccionado en estos 3 meses. «Suegra, Amparo, no entiendo. Nosotros somos familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hemos compartido?» Algo se rompió dentro de mí. Pero no era mi corazón. Era la última cadena de culpa que me ataba a esta farsa. «¿Familia?» Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «¿Me hablas de familia, Tatiana? ¿La misma familia que vendió la vajilla de porcelana de mi difunto esposo por 8,000 pesos? ¿La misma familia que me sacó 120,000 pesos mintiendo sobre una enfermedad para pagarse una cirugía de nariz?» Su rostro se descompuso. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran de pánico. Yo estaba enferma. Los doctores de la Clínica de Cirugía Estética Monteverde, ¿verdad?» El licenciado sacó otro documento. «Tengo el recibo aquí. Rinoplastia estética, 115,000 pesos, pagado el 18 de enero, 3 días después de que usted recibiera el dinero de la señora Amparo». Rodrigo se volvió hacia su esposa con una expresión que no le había visto jamás. Confusión, enojo, miedo. «¿Es cierto eso?» Tatiana retrocedió un paso. Tú sabías que... Rodrigo, no me hagas quedar mal. ¿Yo sabía?» La voz de mi hijo subió 3 octavas. «¿Yo sabía que le robaste a mi madre?» Ahí estaba la grieta, la primera fisura en su alianza perfecta. El licenciado aprovechó el momento. «Tienen 48 horas para desalojar completamente esta propiedad. Pueden llevarse sus pertenencias personales, ropa, objetos electrónicos que puedan comprobar que son suyos, y nada más.
Cualquier artículo que pertenezca a la señora Amparo y sea removido sin autorización será considerado robo y se procederá legalmente. «¡No pueden echarnos!», gritó Tatiana. «Tenemos niños, Valeria y Santiago. ¿Dónde vamos a vivir?». Por primera vez en la conversación, el licenciado pareció genuinamente molesto. Quizás deberían haberlo pensado antes de planear meter a la abuela de esos niños en un asilo barato para vender su casa y comprarse un departamento en la Condesa. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Rodrigo me miró. Sus ojos estaban vidriosos. ¿Cómo sabes eso? Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué una pequeña grabadora digital. Esa que mi vecina Consuelo me había enseñado a usar. La puse en la palma de mi mano y presioné play. La voz de Tatiana salió clara, nítida, inconfundible. «Ya casi está, mi amor. En unos meses más la convencemos de firmar la casa a tu nombre. Está vieja, sola, nos necesita. Después la podemos meter a un asilo barato y vender esta propiedad. Vale fácil 4 millones de pesos. Nos alcanza para el departamento en la Condesa que queremos». Y luego la voz de Rodrigo. «Tienes razón. Mi mamá ya vivió suficiente. Nosotros merecemos esta casa». Detuve la grabación. Rodrigo cayó de rodillas en el escalón de la entrada. Literalmente. Sus piernas no lo sostuvieron más. «Mamá, yo no quise decir». «Sí quisiste», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Lo dijiste, lo pensaste, y lo ibas a hacer». Tatiana recuperó la compostura con una velocidad impresionante. Señaló a Rodrigo con el dedo. «Esto fue idea de él. Yo solo seguí su plan. Él me convenció de todo. Y ahí, frente a mis ojos, vi cómo se destruían el uno al otro». Rodrigo se levantó de golpe y la encaró. «¿Qué? Fuiste tú quien dijo que mi madre era un estorbo. Fuiste tú quien quería el departamento de lujo». El licenciado cerró su maletín con un chasquido seco. «Señores, sus problemas maritales no son de mi incumbencia. Lo que sí es mi incumbencia es informarles que tienen hasta el miércoles 17 de marzo, a las 6:00 p.m., para abandonar esta propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con el desalojo legal. Que tengan un buen día». Se volteó y entró a la casa. Yo lo seguí, y antes de cerrar la puerta, miré una última vez a Rodrigo. Mi hijo, mi único hijo, lloraba en silencio sobre el escalón de la casa donde lo crié. Y yo no sentí nada. Bueno, no. Eso es mentira. Sentí alivio. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El licenciado Bermúdez me miró desde el pasillo. «¿Está bien, doña Amparo?». Asentí lentamente. Luego me senté en el sillón de la sala, ese donde Ernesto solía leerme poemas los domingos por la tarde, y por primera vez en 3 meses respiré profundo. Pero ustedes deben estar preguntándose, ¿cómo llegó todo a este punto? ¿Cómo una madre llega a grabar a su propio hijo planeando su destierro? Para entender eso, tengo que llevarlos 3 meses atrás. Al día en que abrí la puerta de mi casa y dejé entrar no solo a mi hijo y su familia, sino a mi propia destrucción, era un martes, 12 de diciembre. Lo recuerdo porque ese día había ido temprano al mercado de Jamaica a comprar flores frescas para ponerle a la Virgen de Guadalupe. Acababan de dar las 11 de la mañana cuando sonó mi teléfono. «¿Mamá?». La voz de Rodrigo sonaba extraña, apagada. «Hijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? Es urgente». Mi corazón dio un vuelco. Cuando un hijo dice que algo es urgente, una madre imagina lo peor. Accidentes, enfermedades, muerte. «Claro, mi amor. Ven cuando quieras. ¿Quieres que prepare algo de comer?». «No, mamá. Solo necesito hablar contigo». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Llegó a las 2 de la tarde. No venía solo. Tatiana estaba con él y detrás de ellos, Valeria y Santiago cargaban mochilas grandes, mochilas que parecían estar llenas hasta reventar. «Hola, suegra»,
dijo Tatiana con esa sonrisa que yo entonces creía genuina. Perdón por venir sin avisar. No, no se preocupen. Pasen. ¿Quieren agua? ¿Café? Los niños entraron corriendo hacia el patio trasero. Valeria tenía 12 años y Santiago 9. Buenos niños, siempre educados, aunque últimamente los veía cada vez menos. Rodrigo se sentó en el sofá y se pasó las manos por la cara, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Mamá, perdimos el departamento. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. ¿Cómo que lo perdieron? Tatiana se sentó junto a él y le tomó la mano. En ese momento pensé, qué bueno que se tienen el uno al otro en momentos difíciles. Qué estúpida fui. Tuvimos problemas con el banco, explicó Rodrigo sin mirarme a los ojos. No pudimos pagar la hipoteca durante 3 meses y... Bueno, nos ejecutaron. Nos dieron 2 semanas para salir. Me llevé la mano al pecho. Mi hijo, mi Rodrigo, sin hogar. Pero, ¿por qué no me dijeron antes? Yo podría haber ayudado. No queríamos preocuparte, suegra, intervino Tatiana con voz dulce. Usted ya ha hecho tanto por nosotros. No queríamos ser una carga. Nunca son una carga. Son mi familia. Rodrigo finalmente me miró. Tenía los ojos rojos. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. El más grande que te he pedido en mi vida. Lo que sea, hijo. Lo que necesites. ¿Podemos quedarnos aquí? Solo temporalmente, mientras conseguimos otro lugar. Quizá 2 o 3 meses máximo. Mi casa tenía 4 recámaras. Desde que Ernesto murió hace 5 años, vivía sola en este espacio enorme que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. La idea de tener a mi familia cerca, de escuchar risas de niños, de cocinar para más de una persona. Por supuesto que pueden quedarse, el tiempo que necesiten. Tatiana se levantó de golpe y me abrazó. Olía a un perfume caro. Demasiado caro para alguien que acababa de perder su casa. Gracias, suegra. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Los niños gritaron de alegría cuando les dijeron que se quedarían con la abuela. Santiago corrió hacia mí y me abrazó la cintura. ¿Puedo quedarme en el cuarto con las estrellas en el techo, abuela? Era el cuarto que Ernesto había decorado para cuando Rodrigo era pequeño. Había pegado calcomanías que brillaban en la oscuridad. Mi nieto las recordaba de las pocas veces que habían venido a visitarme. Claro que sí, mi cielo. Esa misma tarde empezaron a traer sus cosas. Cajas, muchas cajas, más de las que cabían en una camioneta. Rodrigo había rentado un camión pequeño. ¿Todo esto es necesario?, pregunté viendo la cantidad de objetos. Es que no sabemos cuánto tiempo estaremos, mamá. Preferimos tener todo a la mano. Tenía sentido, o al menos eso pensé. La primera semana fue agradable. Cocinaba para todos. Los niños hacían su tarea en el comedor. Rodrigo salía temprano a buscar trabajo. Tatiana se quedaba en casa. Decía que para cuidar a los niños, aunque ya estaban grandes para necesitar niñera. Pero había pequeñas cosas. Cosas que en ese momento ignoré. Tatiana movió los muebles de la sala para que haya más espacio. El sillón de Ernesto, ese donde él pasaba horas leyendo, terminó arrinconado en el garaje. Es que está muy gastado, suegra. Se ve feo ahí. Cambió las toallas del baño por unas nuevas que ella compró. Las mías, bordadas a mano por mi madre, las guardó en una caja. Estas son más modernas. Usted tiene que actualizarse, suegra. Empezó a cocinar ella también, pero no comida que me gustara a mí, comida diferente, con especias que nunca había usado. Y cuando yo intentaba cocinar algo tradicional, suspiraba. Ay, suegra, tanta grasa no es buena para nadie. Un día, 2 semanas después de que llegaran, bajé a desayunar y encontré que las cortinas del comedor habían desaparecido. ¿Dónde están las cortinas?, pregunté. Tatiana estaba preparando un smoothie en la licuadora. Ni siquiera se volteó. Las quité. Bloqueaban la luz natural. Su casa estaba muy oscura, suegra. Necesitaba claridad.
Esas cortinas las había cosido yo misma. Me tomó 3 semanas terminarlas. Tenían un diseño de pájaros bordados que mi madre me enseñó a hacer. Pero me gustaban esas cortinas. Eran muy viejas, suegra. Ya era tiempo de cambiar. Rodrigo entró en ese momento y le dio un beso en la mejilla a Tatiana. Buen día, mamá. ¿Dormiste bien? Hijo, ¿viste que Tatiana quitó las cortinas del comedor? Ah, sí. Se ven mejor así, ¿no? Más iluminado. Pero yo las hice. Me tomó mucho tiempo. Rodrigo se sirvió café con una sonrisa distraída. Mamá, no seas tan sentimental. Son solo cortinas. Tatiana tiene buen gusto. Deberías confiar más en ella. Me quedé callada, parada en la cocina de mi casa, sintiendo que de alguna manera yo era la que estaba fuera de lugar. Tienes razón, dije finalmente. Solo cortinas. Tatiana me sonrió, esa sonrisa que yo todavía creía amable. Así me gusta, suegra, que sea flexible. El cambio es bueno. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y pensé en Ernesto. En cómo él siempre decía: Amparo, eres demasiado buena. Algún día alguien va a aprovecharse de eso. Pero esto era diferente, ¿verdad? Era mi familia, mi hijo, mis nietos. No podían estar aprovechándose de mí. ¿O sí? Lo que yo no sabía en ese momento era que las cortinas eran solo el principio. Tatiana no había venido a mi casa a quedarse temporalmente. Había venido a convertirla en la suya. Y cada día que pasaba, yo desaparecía un poco más, hasta que casi no quedaba nada de mí. El verdadero cambio comenzó en la 3ª semana. Tatiana entró a mi recámara sin tocar. Yo estaba doblando ropa cuando la vi parada en el umbral con esa expresión que empezaba a conocer demasiado bien, determinación disfrazada de preocupación. Suegra, necesitamos hablar sobre este cuarto. ¿Mi cuarto? ¿Qué pasa con él? Entró y caminó alrededor, tocando las cosas. El tocador antiguo de caoba, el espejo con marco dorado, la fotografía de mi boda en la pared. Es que está muy lleno, muy cargado. No es saludable para usted tener tanto desorden. Miré alrededor. Mi cuarto no tenía desorden. Cada cosa estaba en su lugar. Cada objeto tenía una historia. No está desordenado, Tatiana. Está vivido. Exactamente ese es el problema. Se sentó en mi cama como si fuera suya. Usted vive en el pasado, rodeada de cosas de su esposo que ya no está. No es sano, necesita soltar, avanzar. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Ernesto fue mi esposo durante 42 años. No voy a soltar sus recuerdos. No le estoy pidiendo que los olvide, suegra. Solo que los guarde, que haga espacio para el presente. Para nosotros. Al día siguiente, mientras yo había salido a misa, Tatiana organizó la sala. Cuando regresé, las fotografías de Ernesto que estaban sobre la repisa habían desaparecido. En su lugar había unas velas aromáticas y una planta artificial. ¿Dónde están las fotos de Ernesto? Las guardé en una caja en su closet, suegra. Así están más protegidas del polvo. No quiero que estén protegidas del polvo. Quiero verlas. Tatiana suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Suegra, no puede convertir su casa en un santuario. Su esposo ya descansa en paz. Usted necesita vivir. Fui a mi closet, encontré la caja, pero no estaban todas las fotos. Faltaba mi favorita, Ernesto y yo en Acapulco, en nuestra luna de miel. Él me cargaba en sus brazos mientras las olas nos mojaban los pies. Tatiana, falta una foto. ¿Cuál? La de Acapulco, la del marco plateado. Ah, esa. Se cayó y el vidrio se rompió. La tiré. ¿La tiraste? El marco estaba oxidado de todas formas, suegra. Ya no servía. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. No el marco, yo. Esa noche, Rodrigo llegó tarde. Lo esperé despierta. Hijo, necesito hablar contigo. Mamá, estoy cansado. ¿Puede ser mañana? No, tiene que ser ahora.
Se dejó caer en el sofá con un suspiro de fastidio. Está bien. ¿Qué pasa? Tatiana está tirando cosas de tu padre. Cambió toda la casa. Y yo me siento como una extraña en mi propia casa. Rodrigo ni siquiera me miró a los ojos. Se quedó viendo su celular. Mamá, Tatiana solo está tratando de ayudar. Esta casa estaba muy descuidada, muy antigua. Es mi casa, Rodrigo, y me gustaba como estaba. Pues quizás necesitabas que alguien te mostrara que hay otras formas de vivir. Finalmente levantó la vista. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que te aferras demasiado al pasado. Papá murió hace 5 años. Ya es hora de que sigas adelante. Sus palabras me perforaron como cuchillos. ¿Seguir adelante significa olvidar a tu padre? Significa dejar de vivir en un museo. Se levantó. Tatiana está tratando de modernizar las cosas. Deberías estar agradecida de que alguien se preocupe por ti. Y se fue a dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, con las velas aromáticas de Tatiana perfumando el aire con un olor que no era el de mi casa. Y por primera vez desde que se mudaron, lloré. Pero lo peor aún no había llegado. Una semana después, Tatiana entró a la cocina con una sonrisa enorme. Suegra, tengo una noticia maravillosa. Contraté a una empresa de limpieza profunda. Vienen mañana a dejar todo impecable. ¿Empresa de limpieza? Pero si yo limpio la casa. Ay, suegra, con todo respeto. Usted limpia a la antigua. Necesitamos una desinfección profesional. No se preocupe, yo pago. Al día siguiente llegaron 3 personas con uniformes y productos de limpieza industrial. Tatiana los dirigía como general de guerra. Esos muebles del garaje, llévenlos a la basura, esas cajas de ahí también. Y esa vitrina vieja, por favor, sáquenla. ¡Espera! Corrí hacia ellos. Esa vitrina fue de mi abuela. No puedes tirarla. Está llena de polillas, suegra. Es un nido de bichos. No me importa. Es de mi familia. Tatiana hizo un gesto de exasperación. Está bien, la dejamos, pero al menos dejen que saquen todas esas cosas viejas del garaje. No presté atención a qué exactamente sacaron del garaje. Error fatal. 2 días después, busqué la colección de discos de vinilo de Ernesto. Los discos de boleros que él coleccionó durante 30 años. Los que poníamos los domingos por la tarde mientras él me abrazaba en la cocina y cantaba al oído. No estaban. Tatiana, ¿dónde están los discos de Ernesto? ¿Los discos? Ay, suegra, esos los tiraron los de la limpieza. Estaban rayados, algunos ni siquiera se podían escuchar. ¿Los tiraron? Sí, pero no se preocupe. Ahora hay Spotify. Puede escuchar cualquier canción que quiera. Me senté en el suelo del garaje. Justo ahí, donde alguna vez estuvo el sillón de Ernesto, donde alguna vez estuvieron sus discos, sus recuerdos, nuestra vida, y lloré como no había llorado desde su funeral. Tatiana apareció en la puerta. Ay, suegra, no sea tan dramática. Son solo cosas, solo objetos. Pero no eran solo objetos, eran pedazos de mi vida, pedazos de Ernesto, pedazos de mí. Y ella los estaba tirando a la basura, uno por uno. Esa noche le conté a Consuelo, mi vecina de toda la vida. Ella tenía 72 años y era viuda como yo. Nos sentamos en su jardín con café de olla. Amparo, esa mujer te está borrando, dijo con su franqueza característica. Está borrando tu historia para escribir la suya. Pero es mi nuera, la esposa de mi hijo. Y eso la hace más peligrosa, porque vienes con etiqueta de familia. Y tú, por respeto a tu hijo, aguantas lo que no aguantarías de una extraña. Sus palabras se quedaron dándome vueltas en la cabeza toda la noche. Al día siguiente, Tatiana pintó la sala, sin avisar, sin preguntar. Cuando llegué del mercado, las paredes que habían sido color durazno durante 20 años, ahora eran gris oscuro. ¿Te gusta?, preguntó con orgullo. Es el color de moda. Se ve muy elegante. Yo elegí ese durazno con Ernesto. Pasamos todo un fin de semana pintando juntos. Pues ahora es gris.
El durazno estaba pasado de moda, suegra. Hay que actualizarse. Rodrigo llegó y aplaudió. ¡Guau! Se ve increíble, amor. Muy moderno. Tu madre no está contenta, dijo Tatiana con voz de víctima. Rodrigo me miró con decepción. Mamá, ¿de verdad? Tatiana se está esforzando por mejorar la casa y tú solo te quejas. No pedí que la mejoraran. Me gustaba como estaba. Pues a nadie más le gustaba. Era deprimente. Esa palabra, deprimente. Como si mi vida con Ernesto hubiera sido deprimente. Me fui a mi cuarto sin cenar. Y esa noche, acostada en la oscuridad, me di cuenta de algo terrible. Ya no reconocía mi propia casa. Las paredes, los muebles, los olores, todo era diferente. Todo era de Tatiana, y yo me estaba convirtiendo en la inquilina de mi propio hogar. Pero si creían que perder mis recuerdos fue lo peor que me hizo Tatiana, están equivocados. Porque lo que vino después no fue solo robarme objetos. Fue robarme algo mucho más valioso. Y cuando lo descubrí, entendí que mi nuera no era solo manipuladora, era una ladrona. Y mi hijo, mi propio hijo, lo sabía. Era un jueves por la tarde, 18 de enero. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños número 43 de Ernesto si hubiera seguido vivo. Siempre ponía flores frescas en su fotografía ese día, pero su fotografía ya no estaba en la sala. Estaba guardada en una caja en mi closet. Bajé a la cocina a prepararme un té. Necesitaba algo que me calmara. Los últimos días había dormido mal, pesadillas donde mi casa se volvía cada vez más pequeña y yo no encontraba la salida. Tatiana estaba en el comedor con su laptop abierta. Hablaba por teléfono con alguien. Sí, todavía la tengo. Es porcelana china auténtica, de las antiguas. Tiene detalles en oro de 24 quilates. Una pausa. No, no es robada. Es de mi familia. Otra pausa. 8,000 pesos es muy poco. Vale por lo menos 15,000. Me acerqué. En la pantalla de su laptop había fotografías de M.I. Vajilla, la vajilla de porcelana china que Ernesto me regaló en nuestro 30º aniversario. La había comprado en un viaje de negocios a San Francisco. Había ahorrado durante meses para pagarla. Cada plato tenía pintadas a mano flores de cerezo. Cada taza tenía el borde dorado. El juego completo, 12 platos hondos, 12 platos planos, 12 tazas con sus platillos. Nunca la usábamos. Era demasiado valiosa. La guardaba en la vitrina del comedor solo para admirarla. «Tatiana». Mi voz salió temblorosa. «¿Qué estás haciendo?» Levantó la vista con una sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. «Ah, suegra, estoy vendiendo la vajilla china». ¿Vendiendo? ¿Mi vajilla? Bueno, técnicamente está en su casa, pero nadie la usa. Está solo juntando polvo, y nosotros necesitamos el dinero urgentemente. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa vajilla me la regaló Ernesto. No está en venta. Suegra, sea razonable. Son solo platos. Y nosotros estamos en una situación muy difícil. Rodrigo no ha encontrado trabajo. Los niños necesitan útiles escolares nuevos. La renta del depósito donde guardamos nuestras cosas vence la próxima semana y no tenemos con qué pagarla. ¿Y por eso vas a vender mis cosas? No son solo sus cosas, suegra. Somos familia. Lo que es suyo es nuestro. Así funcionan las familias. Me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. Cancela esa venta. Ahora. Tatiana cerró la laptop con un suspiro dramático. ¿Sabe cuál es su problema, suegra? Que es egoísta. Nosotros la acogemos, la cuidamos, le hacemos compañía para que no esté sola en esta casa enorme, y usted no es capaz de ayudarnos cuando más lo necesitamos. ¿Qué va a hacer con esos platos? ¿Mirarlos hasta que se muera? Sus palabras me golpearon como puñetazos. No es egoísmo, es mi historia. Es lo que Ernesto me dejó. Ernesto está muerto, suegra. Los muertos no necesitan vajillas. Los vivos sí necesitamos dinero para comer. En ese momento entró Rodrigo.
Venía con una bolsa de pan dulce. ¿Qué pasa? Se escuchan gritos desde afuera. Tu madre no quiere que vendamos la vajilla china, dijo Tatiana con voz de niña regañada. Prefiere que sus nietos pasen hambre antes que desprenderse de unos platos viejos. Rodrigo me miró con esa expresión que me rompía el alma. Decepción, cansancio, fastidio. Mamá, ¿en serio? ¿Vas a hacer un drama por unos platos? No son solo platos, son el regalo de aniversario que me dio tu padre. Y estoy seguro de que papá preferiría que sus nietos comieran antes que tener platos guardados que nadie usa. Se acercó a Tatiana y le puso una mano en el hombro. Vende la vajilla, amor. Mi mamá va a entender. No voy a entender. No tienen derecho. Tatiana se levantó con lágrimas en los ojos. Lágrimas perfectas que rodaban justo por el centro de sus mejillas sin arruinar su maquillaje. ¿Sabe qué, suegra? Tiene razón. No tenemos derecho a nada. Somos solo una carga para usted. Rodrigo, ya oíste a tu madre. No somos bienvenidos aquí. Mejor empaquemos nuestras cosas y nos vamos a la calle. Total, ¿qué importa que los niños duerman en un albergue? Al menos la vajilla de la suegra estará segura. Amor, no digas eso. Rodrigo la abrazó y me miró con dureza. Mamá, ¿ves lo que haces? ¿Ves cómo la lastimas? No podía creerlo. De alguna manera, yo era la mala de la historia. Rodrigo, esa vajilla vale muchísimo para mí, pues para nosotros vale poder comer, gritó mi hijo. Nunca me había gritado así. Pero no te preocupes, mamá, no vamos a tocar tu preciosa vajilla, no vamos a tocar nada. De hecho, mejor nos vamos para que puedas vivir sola con tus recuerdos y tus cosas sin que nadie te moleste. Empezó a caminar hacia las escaleras. Tatiana lo siguió sollozando. Los niños aparecieron en el pasillo con caras de susto. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Santiago con voz pequeña. Nada, hijo. Vamos a empacar. Tu abuela quiere que nos vayamos. Yo no dije eso, grité. Pero nadie me escuchó. Pasaron 2 horas, 2 horas en las que escuché movimiento en el piso de arriba, cajas arrastrándose, puertas cerrándose, el llanto suave de Valeria. Y yo, sentada en la cocina, con las manos temblorosas sobre la mesa, preguntándome cómo había llegado a este punto. Finalmente bajó Rodrigo. Solo. Tatiana está arriba haciendo maletas. Los niños están confundidos y asustados. Espero que estés orgullosa de ti misma. Rodrigo, yo solo pedí que no vendieran la vajilla de tu padre. ¿Y qué querías que hiciéramos, mamá? ¿Que mendigáramos en la calle? ¿Que dejáramos de comer? Se sentó frente a mí con los ojos vidriosos. Pensé que eras diferente. Pensé que entenderías. Pero resulta que eres como todas las viejas egoístas que solo piensan en sus cosas y no en su familia. Esas palabras. Viejas egoístas. Mi propio hijo. Está bien, susurré. Que venda la vajilla. ¿Qué? Que la venda. Si eso necesitan, que la venda. Rodrigo pestañeó sorprendido. Luego su rostro se suavizó y me tomó las manos. Mamá, sabía que entenderías. Gracias, gracias. Te prometo que cuando yo tenga trabajo, te compro otra vajilla igual. Subió corriendo las escaleras gritando. Amor, mi mamá dijo que sí. Podemos quedarnos. Esa noche, acostada en mi cama, miré la vitrina vacía del comedor. Tatiana había empaquetado la vajilla inmediatamente, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. 45,000 pesos valía esa vajilla. Lo sé porque cuando Ernesto murió, un tasador vino a hacer inventario para el testamento. 45,000 pesos en recuerdos, en amor, en años de matrimonio. Y mi nuera la iba a vender por 8,000. Al día siguiente, Tatiana salió temprano. Regresó 6 horas después con bolsas de ropa nueva, pantalones de marca, blusas de diseñador, zapatos caros. ¿Conseguiste vender la vajilla?, pregunté. Sí, suegra. Menos mal. Con esto pudimos pagar la renta del depósito. Pero las bolsas en sus manos contaban otra historia. Tatiana, esas bolsas. Ah, esto.
Es que encontré unas ofertas increíbles, un 2x1. No pude resistirme. ¿Compraste ropa con el dinero de mi vajilla? No toda la ropa. También pagué la renta. Y compré útiles para los niños. Y, bueno, merecía darme un gusto. ¿No cree? He estado muy estresada. Se fue a su cuarto silbando una canción. Y yo me quedé ahí, parada en mi sala gris oscuro, con mis paredes desnudas, con mi vitrina vacía, entendiendo finalmente la verdad. No habían venido a quedarse temporalmente. Habían venido a quedarse con todo. Pero si pensaban que robarme recuerdos y pertenencias era suficiente para destruirme, estaban equivocados. Porque Tatiana tenía un plan mucho más elaborado. Un plan que involucraba mentiras, hospitales falsos y 120,000 pesos que yo le iba a dar voluntariamente. Porque cuando una serpiente identifica a su presa, no para hasta devorarla por completo. 2 semanas después del incidente de la vajilla, Tatiana comenzó a actuar extraño. Más extraño de lo normal. Se levantaba tarde. Caminaba por la casa con una mano en la frente, suspirando profundamente. Dejaba su comida a la mitad, diciendo que no tenía apetito. Y cada vez que alguien le preguntaba qué le pasaba, respondía con un dramático «Nada, nada, estaré bien». Pero lo decía de esa manera que grita «Pregúntame más, por favor, pregúntame». Fue Valeria quien finalmente cayó en la trampa. «Mamá, ¿estás enferma?» Tatiana se llevó la mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero preocuparlos, mi amor. Solo tengo unos síntomas raros, pero no es nada grave, seguramente». Rodrigo se levantó de la mesa alarmado. «¿Qué tipo de síntomas?» «Mareos, náuseas y, bueno, he estado sangrando un poco». Bajó la voz como si fuera un secreto terrible. «De lugares donde no debería». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, no le deseaba el mal a nadie, mucho menos una enfermedad seria. «Tatiana, tienes que ir al doctor», dije. «Inmediatamente». «No puedo, suegra. No tenemos seguro médico ahora que perdimos el trabajo. Y una consulta particular con especialista cuesta carísimo. No importa lo que cueste. Tu salud es más importante». Tatiana me miró con esos ojos grandes y brillantes, como si yo fuera su salvadora. «¿De verdad, suegra? ¿Nos ayudaría con eso?» «Por supuesto, mañana mismo sacamos cita». Esa noche, escuché a Rodrigo y Tatiana hablando en su cuarto. Sus voces llegaban por la rendija de la puerta. «Te dije que funcionaría», susurró Tatiana. «Tu madre tiene corazón de pollo. Solo necesitas asustarla un poco». No pude escuchar la respuesta de Rodrigo, pero tampoco quise creerlo. Seguramente había entendido mal. Al día siguiente, Tatiana me mostró el nombre de una clínica, Centro Médico Especializado Santa Lucía. Sonaba prestigioso, costoso. «El doctor Melgar es el mejor oncólogo de la ciudad», dijo con voz temblorosa. «Pero sus consultas cuestan 3,500 pesos». «Está bien, yo pago». La acompañé a la cita. Pero cuando llegamos, me pidió que esperara afuera. «Suegra, es que son estudios muy íntimos. Me da pena que esté ahí. ¿No le importa esperar en la sala?» «Claro que no, hija. Ve tranquila». Esperé 2 horas. 2 horas viendo revistas viejas en una sala de espera impecable con pisos de mármol y plantas ornamentales caras. Cuando salió, tenía los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué dijo el doctor?», pregunté levantándome de un salto. «Necesito estudios, muchos estudios, resonancia magnética, tomografía, análisis de sangre especializados». Su voz se quebró. «Y una biopsia. Dios mío, no saben todavía. Por eso necesitan los estudios. Pero el doctor dijo que mientras más rápido los hagamos, mejor». Me tomó las manos. «Suegra, sé que es mucho pedir. Sé que ya hemos abusado de su generosidad. Pero tengo miedo, mucho miedo». «¿Cuánto cuestan los estudios?» 120,000 pesos. Dijo la cifra como si fuera una sentencia de muerte. «Es muchísimo dinero, demasiado. No tenemos cómo pagarlo.
Quizás pueda esperar unos meses hasta que Rodrigo consiga trabajo. No puedes esperar si es algo grave. Vamos al banco ahora mismo. Tatiana me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, suegra. Gracias. No sabe lo que esto significa para mí, para mis hijos. Fuimos al banco esa misma tarde. Vendí 2 terrenos pequeños que tenía en Morelos, terrenos que Ernesto había comprado pensando en construir una casa de campo algún día. Terrenos que valían más de 120,000 pesos, pero los vendí rápido, sin regatear, porque una vida humana vale más que cualquier propiedad. Le entregué el dinero a Tatiana en un sobre Manila. Que Dios te bendiga, hija, y que todo salga bien. Lloró en mis brazos, lágrimas que entonces creí genuinas. Durante las siguientes 2 semanas, Tatiana salía temprano a hacerse los estudios. Regresaba cansada, pálida, con historias de agujas y máquinas y doctores preocupados. ¿Ya tienen resultados?, preguntaba yo cada día. Todavía no, suegra. Son estudios muy complejos. Toma tiempo. Los niños estaban asustados. Santiago me preguntó una noche: «Abuela, ¿mi mamá se va a morir?» «No, mi cielo, tu mamá va a estar bien. Los doctores la van a curar». Pero por dentro yo también tenía miedo. Y luego llegó ese martes, 5 de febrero, día de tianguis en la colonia. Fui a comprar verduras. El puesto de doña Remedios estaba junto al de don Chava, el que vende pollo. Y ahí, en medio de la conversación sobre el precio de los jitomates, doña Remedios me dijo: «Oye, Amparo, vi a tu nuera el otro día en Plaza Satélite. Se veía muy bien, muy guapa». «¿Cuándo la viste?» «El viernes pasado. Salía de una clínica de esas elegantes, de cirugía estética». El mundo se detuvo. ¿Cirugía estética? Sí, la Clínica Monteverde. Mi sobrina trabaja ahí de recepcionista. Me contó que tu nuera se hizo la nariz. Quedó muy bonita, por cierto. Llegué a casa con las bolsas del mandado temblándome en las manos. Tatiana estaba en la sala, viendo televisión, comiendo palomitas, con su nueva nariz. Era sutil, pero ahora que lo sabía, podía verlo. La punta un poco más respingada, el puente más fino. «Tatiana, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, suegra. ¿Qué pasa?» Me encontré a doña Remedios en el tianguis. Su rostro no cambió. Ni un músculo. «Ah, qué bien. ¿Cómo está la señora?» «Bien. Me contó que te vio saliendo de la Clínica Monteverde». Silencio. «La clínica de cirugía estética», continué con voz temblorosa. «El viernes pasado, el día que supuestamente estabas haciéndote la resonancia magnética». Tatiana dejó el tazón de palomitas en la mesa, lentamente, con cuidado. «Suegra, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Explicar que me mentiste? ¿Que me sacaste 120,000 pesos con una enfermedad inventada? No inventé nada. Sí me sentía mal. «Te operaste la nariz, con mi dinero». Se levantó del sofá con esa velocidad que me asustaba. «¿Y qué si lo hice? ¿Cuál es el problema? Yo también merezco sentirme bien conmigo misma. No todo es sobre usted y sus necesidades. Era mi dinero. Dinero que di porque creí que estabas enferma». Estaba enferma. Enferma de inseguridad. Enferma de baja autoestima. Se tocó la nariz con orgullo. Esta cirugía me salvó la vida tanto como cualquier tratamiento de cáncer. No podía creerlo. No podía creer el descaro. «Quiero mi dinero de vuelta». Tatiana soltó una carcajada fría que me heló la sangre. «¿Su dinero? Suegra, usted me lo dio. Fue un regalo. No hay devoluciones». «No fue un regalo. Fue para tu tratamiento médico». «Y lo usé en un tratamiento médico. Cirugía reconstructiva. Es lo mismo». En ese momento entró Rodrigo. Traía el uniforme de un restaurante. Había conseguido trabajo de mesero finalmente. «¿Qué está pasando aquí?» Se escuchan gritos desde la calle. «Tu madre me está acosando», dijo Tatiana con voz de víctima perfecta.
Me está reclamando porque usé el dinero que me dio en una cirugía que necesitaba. ¿Una cirugía que necesitabas? Me volví hacia mi hijo. Rodrigo me mintió. Me dijo que tenía cáncer. Me sacó 120,000 pesos para operarse la nariz. Esperaba que mi hijo se pusiera de mi lado, que se indignara, que la confrontara. Pero en lugar de eso, suspiró con cansancio. Mamá, ya sabíamos que Tatiana se iba a operar la nariz. El piso desapareció bajo mis pies. ¿Qué? Le molestaba mucho. Llevaba años queriendo arreglársela. Yo le dije que aprovechara que tú ofreciste el dinero. Yo no ofrecí dinero para una cirugía estética. Ofrecí dinero porque creí que estaba enferma. Rodrigo se acercó y me habló como si yo fuera una niña pequeña. Mamá, ¿de verdad importa en qué se usó el dinero? Al final del día, ayudaste a tu nuera a sentirse mejor consigo misma. Deberías estar orgullosa. ¿Orgullosa? ¡Me mintieron! No te mentimos, simplemente no te dimos todos los detalles. Se encogió de hombros. Además, ¿qué ibas a hacer con esos 120,000 pesos? Guardarlos hasta que te mueras. Al menos ahora sirvieron para algo útil. Tatiana se cruzó de brazos con una sonrisa de satisfacción. Yo que usted no armaría tanto escándalo, suegra. A menos que quiera que nos vayamos, porque si seguimos discutiendo así, va a ser imposible convivir bajo el mismo techo. Era una amenaza, disfrazada de preocupación, pero una amenaza al fin. Y lo peor es que funcionó, porque la idea de quedarme sola otra vez, de volver al silencio de esta casa vacía, me aterraba más que perder dinero. Está bien, susurré. Olvídenlo. Así me gusta, mamá. Rodrigo me palmeó el hombro. Mañana todo estará mejor. Ya verás, esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo cada pedazo de mí se iba desmoronando. Mi vajilla, mis recuerdos, mi dinero, mi dignidad. ¿Qué quedaba? Y más importante, ¿hasta dónde iba a llegar antes de desaparecer por completo? Pero lo que yo no sabía era que Tatiana y Rodrigo no se iban a conformar con 120,000 pesos, ni con mis pertenencias, ni con mi casa renovada a su gusto. No, ellos querían todo, y yo estaba a punto de descubrir exactamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para conseguirlo. Porque una noche bajé por un vaso de agua y escuché una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Era 22 de febrero, las 2:37 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj antes de levantarme. Tenía la garganta seca, ese tipo de sequedad que te despierta y no te deja volver a dormir hasta que tomas agua. Me puse la bata y bajé las escaleras despacio. Los escalones de madera crujen por la noche y no quería despertar a nadie. La casa estaba a oscuras excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo. Iba a medio camino de la cocina cuando escuché voces. Venían del patio trasero, voces susurrando, Rodrigo y Tatiana. Algo en mi instinto me dijo que no encendiera la luz, que no hiciera ruido. Me quedé paralizada junto a la puerta de la cocina que da al patio, oculta por las sombras. ¿Y si no funciona? Era la voz de Rodrigo. Sonaba nerviosa. ¿Y si se niega? No se va a negar. La voz de Tatiana era fría, calculadora. Nada que ver con el tono dulce que usaba conmigo. Ya casi está, mi amor. Solo necesitamos unos meses más. ¿Unos meses más de qué? De ablandarla, de hacerla sentir que nos necesita, que está viejita, que ya no puede sola. Escuché el sonido de un cigarro encendiéndose. Tatiana fumaba a escondidas. Creía que yo no lo sabía. En unos 3 meses máximo, continuó ella, la convencemos de que firme la casa a tu nombre. Por su propia seguridad, ¿entiendes? Le decimos que si le pasa algo, si se cae, si se enferma, va a ser un problema legal tremendo, que es mejor tener todo en orden. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que lo escucharan. ¿Y si sospecha?, preguntó Rodrigo. No va a sospechar. Está sola. Nos tiene solo a nosotros. Y además, Tatiana soltó una risita.
Ya le hemos demostrado quién manda aquí. Tiramos sus cosas, cambiamos su casa, le sacamos dinero, y no hizo nada, absolutamente nada. Es débil, Rodrigo, y los débiles siempre pierden. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé contra la pared para no caer. ¿Y después qué? La voz de mi hijo sonaba vacilante. ¿Después de que firme? Después, Tatiana exhaló el humo. Después la convencemos de que estaría mejor en una residencia, un asilo. Hay unos baratos por Nesa, como 4,000 pesos al mes. Nada comparado con lo que vale esta propiedad. ¿Un asilo? Pero mamá, tu mamá ya vivió, Rodrigo, ya tuvo su tiempo, ya tuvo su matrimonio feliz con tu padre, ya crió a su hijo. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a vivir toda la vida apretados en departamentos chicos, pagando rentas eternas, mientras ella vive sola en esta casa enorme? Pero es mi madre, y por eso mismo no la vamos a dejar en la calle. Le vamos a pagar un asilo. Va a estar bien cuidada. Va a tener comida, techo, enfermeras. Su voz se volvió más dura. Rodrigo, esta casa vale mínimo 4 millones de pesos. 4 millones. ¿Sabes lo que podemos hacer con ese dinero? Hubo silencio. Un silencio largo y pesado. Podríamos comprar el departamento en la Condesa que vimos, dijo Rodrigo finalmente. Su voz ya no sonaba vacilante. Sonaba emocionada. El de 3 recámaras con vista al parque. Exacto, y todavía nos sobra para poner un negocio, o para invertir, o para lo que queramos. Tatiana tiró el cigarro y lo aplastó con el pie. Tu mamá ya no necesita este espacio. Nosotros sí. Tenemos hijos, tenemos futuro. Ella solo tiene pasado. ¿Y si dice que no? ¿Si no quiere firmar? Tatiana se rió. Una risa que me heló hasta los huesos. No va a decir que no, porque para mayo ya va a estar tan desgastada, tan cansada, tan sola emocionalmente, que va a firmar lo que sea con tal de que no la abandonemos. Confía en mí. Sé cómo funcionan estas viejas. Mi abuela era igual. Solo necesitan que les rompas el espíritu poco a poco. Y cuando ya no tienen fuerzas para pelear, son tuyas. Tienes razón. La voz de Rodrigo ahora sonaba convencida. Mi mamá ya vivió suficiente. Nosotros merecemos esta casa, esas palabras. Mi mamá ya vivió suficiente. Nosotros merecemos esta casa. Saliendo de la boca de mi hijo, mi único hijo, el bebé que cargué durante 9 meses, el niño que amamanté, el adolescente al que ayudé con la tarea hasta la medianoche, el joven al que apoyé cuando nadie más creía en él, mi hijo, planeando robarme todo y meterme en un asilo barato. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. Pero no fue mi corazón, fue algo más profundo. Fue la última ilusión de que mi familia me amaba. Vamos a dormir, dijo Tatiana. Mañana tengo que seguir con el teatro de la nuera perfecta. Me está costando trabajo fingir que me cae bien. Se rieron los dos, juntos, cómplices. Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Me moví rápido, subiendo las escaleras lo más silencioso que pude. Llegué a mi cuarto justo cuando escuché que entraban a la casa. Me metí a la cama, cerré los ojos, pero no dormí. No iba a volver a dormir tranquila en mucho tiempo, porque en esa conversación, en esos minutos horribles, escondida en la oscuridad, la Amparo ingenua murió, y nació otra, una Amparo que entendió que el amor de madre no era suficiente, que la bondad podía ser una debilidad mortal, que mi propio hijo era capaz de traicionarme de la peor manera posible. Me levanté de la cama y me senté en el borde. Las manos me temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. Miré la fotografía de Ernesto en mi buró, la única que me había quedado. ¿Qué hago, amor?, susurré. ¿Qué haría si estuvieras aquí? Y entonces recordé algo que Ernesto me dijo una semana antes de morir. Estábamos en el hospital. Él ya sabía que no iba a salir de ahí. Amparo, cuando yo no esté, van a venir personas que van a querer aprovecharse de ti, de tu bondad, de tu soledad.
Y necesito que me prometas algo. No dejes que te conviertan en víctima. Pelea. Aunque sea tu propia sangre quien te ataque, pelea. En ese momento no entendí por qué me decía eso. Pensé que era la morfina hablando. Pero ahora entendía. Ernesto lo sabía. Conocía a nuestro hijo mejor de lo que yo quería admitir. Me levanté y fui a mi closet. Al fondo, detrás de las cajas donde Tatiana había guardado mis cosas, había una caja fuerte pequeña. La abrí con la combinación que solo yo conocía. Adentro estaban los documentos de la casa, las escrituras, los papeles del testamento, todo, y también estaba una tarjeta de presentación. Lic Arturo Bermúdez Solís, notario público, el mejor amigo de Ernesto, el abogado que nos ayudó con todos nuestros trámites legales durante 30 años. Agarré la tarjeta y la sostuve entre mis dedos. Eran las 3:15 de la madrugada, pero no importaba, porque en ese momento tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a terminar en un asilo barato mientras mi hijo y su esposa disfrutaban de mi casa. No iba a dejar que me borraran. Iba a pelear, pero no iba a pelear gritando, no iba a pelear llorando, no iba a hacer escenas dramáticas, iba a pelear en silencio, iba a planear, iba a esperar, y cuando llegara el momento perfecto, iba a cerrarles la puerta en la cara, literal y figurativamente. Me acosté de nuevo, esta vez con una extraña sensación de calma, porque por primera vez en 3 meses yo tenía el control. Ellos no lo sabían todavía, pero lo iban a descubrir. Porque mientras Tatiana y Rodrigo dormían tranquilos esa noche, seguros de su plan perfecto, yo estaba despierta en la oscuridad, transformándome. La mujer débil que habían conocido estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien nuevo, alguien que iba a demostrarles que subestimar a una mujer de 68 años fue el peor error de sus vidas. A la mañana siguiente bajé a desayunar como siempre. Me puse mi bata floreada, me hice un café, calenté unas tortillas. Tatiana entró a la cocina bostezando, con su pijama de seda cara que había comprado con mi dinero. «Buenos días, suegra. ¿Durmió bien?» La miré, realmente la miré, y por primera vez vi lo que era, una depredadora, una mujer que había estudiado cada uno de mis movimientos, cada una de mis debilidades, y las había convertido en armas, pero ella no sabía que yo también podía aprender. «Muy bien, hija. ¿Y tú?» «Como piedra». Se sirvió café. «Oiga, suegra, estaba pensando, ¿qué le parece si empezamos a ver opciones de residencias para adultos mayores? No para irse ahora, claro, solo para tener opciones, por si algún día las necesita». Ahí estaba, comenzando a plantar la semilla. 2 días atrás hubiera entrado en pánico, hubiera preguntado por qué, hubiera llorado, pero la Amparo de ayer murió en la oscuridad de las 2:37 a.m. ¿Sabes qué, Tatiana? Tienes razón. A mi edad uno nunca sabe. Sería bueno estar preparada. Su rostro se iluminó con sorpresa y satisfacción. ¿De verdad? Qué bueno que lo tome con madurez, suegra. La mayoría de las personas de su edad se resisten a estos temas. Pues yo no soy la mayoría. Sonreí, una sonrisa pequeña. Hay que ser práctica. Cuando Tatiana subió a bañarse, saqué mi celular y marqué el número de la tarjeta. Despacho del licenciado Bermúdez. «Buenos días. Habla Amparo Sandoval, viuda de Cortés. Necesito agendar una cita urgente con el licenciado. Pero que sea en su oficina, no en mi casa, y por favor, que sea hoy si es posible». «Un momento, señora». Pausa. «El licenciado la puede recibir a las 4 de la tarde». «Perfecto, ahí estaré». Colgué justo cuando Rodrigo entró a la cocina. «Buenos días, mamá. ¿Con quién hablabas?» «Con el doctor. Me recordaron que tengo cita para mis exámenes de rutina». Mentí, con tanta naturalidad que me sorprendí a mí misma. «Ah, qué bien. ¿Quieres que te acompañe?» «No, hijo. Sé que tienes que trabajar. Puedo ir sola».
A las 3 de la tarde salí de la casa. Tomé un Uber hacia el despacho del licenciado Bermúdez en la colonia Polanco. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. El licenciado se levantó de su escritorio cuando me vio. Tenía 70 años, el cabello completamente blanco y esos ojos que lo habían visto todo. Doña Amparo. Me dio un abrazo sincero. ¿Cuánto tiempo? Ernesto estaría feliz de saber que finalmente me buscó. Finalmente, me señaló una silla y se sentó frente a mí. Ernesto me pidió que la cuidara cuando él ya no estuviera. Me hizo prometer que si alguna vez usted necesitaba ayuda legal, yo estaría ahí. Han pasado 5 años y esta es la primera vez que me llama. Hizo una pausa. Así que dígame, ¿qué está pasando? Y se lo conté todo. Absolutamente todo. Los cambios en la casa, la vajilla vendida, los 120,000 pesos de la cirugía falsa. Y finalmente, la conversación que escuché en el patio. El licenciado fue tomando notas. Su rostro no mostraba sorpresa. Solo una tristeza profesional. ¿Tiene pruebas de la conversación? No, no la grabé, pero sé lo que escuché. Entiendo. Dejó la pluma. Doña Amparo, lo que su hijo y su nuera están planeando tiene un nombre. Despojo patrimonial agravado. Es un delito, pero necesitamos evidencia concreta. ¿Cómo consigo esa evidencia? Se reclinó en su silla. Necesita una grabación, una conversación donde quede claro su plan. Y necesita documentar todo. Los objetos que han vendido sin su permiso, el dinero que le han sacado con engaños, todo. Tengo recibos bancarios de los 120,000 pesos y fotos de la vajilla antes de que la vendieran. Excelente. Eso es un inicio. Ahora, sobre la casa, sacó una carpeta y empezó a explicarme opciones legales, fideicomisos, testamentos en vida, escrituras con candados jurídicos. Lo que le recomiendo es crear un fideicomiso irrevocable. La casa queda a su nombre bajo protección legal. Usted puede vivir ahí el tiempo que quiera. Y puede designar beneficiarios que solo reciben la propiedad bajo condiciones específicas que usted establece. ¿Cómo cuáles? Como que los beneficiarios solo pueden recibir la casa cuando cumplan cierta edad, o que nunca puedan venderla, o que si usted es internada en un asilo sin su consentimiento, el fideicomiso se anula y la casa pasa a otra persona. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y mi hijo no podría hacer nada? Absolutamente nada. Una vez establecido el fideicomiso, ni siquiera un juez puede modificarlo sin su consentimiento explícito. ¿Cuánto tiempo toma? Si usted me autoriza, puedo tener los documentos listos en una semana. Pero necesito que me traiga las escrituras originales. Las tengo en mi casa, en una caja fuerte. Perfecto. Y una cosa más, doña Amparo. Se inclinó hacia adelante. Necesito que actúe normal, que no levante sospechas. Que siga siendo la misma Amparo que ellos conocen, porque si sospechan que está planeando algo, van a acelerar su plan, y eso nos complica las cosas. Asentí. Puedo hacerlo. Sé que puede. Ernesto siempre me dijo que usted era mucho más fuerte de lo que aparentaba, solo que nunca había tenido que demostrarlo. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y por primera vez en meses con algo que había olvidado que existía, esperanza. Pero también salí con una misión. Necesitaba esa grabación. Esa noche, mientras cenábamos, actué perfectamente normal. Sonreí, serví la comida, pregunté sobre el día de cada uno. Tatiana me miró con aprobación. «Se ve contenta hoy, suegra. ¿Pasó algo bueno?» Solo que el doctor dijo que estoy muy bien de salud para mi edad. Tengo años por delante todavía. Vi cómo su sonrisa se congelaba por una fracción de segundo. Años por delante no entraba en sus planes. ¡Qué bueno, suegra! ¡Qué bueno! Al día siguiente, fui a visitar a Consuelo, mi vecina. «Consuelo, necesito tu ayuda». «Lo que sea, Amparo. ¿Qué necesitas?» «Necesito aprender a usar una grabadora, de esas pequeñas que se pueden esconder». Consuelo no hizo preguntas.
Me conocía desde hacía 30 años. Sabía que si yo pedía algo así, era por una buena razón. Mi nieto me regaló una el año pasado porque me da miedo olvidar cosas. Nunca la he usado. Es tuya. Me enseñó a operarla. Era del tamaño de una memoria USB. Se podía esconder en cualquier lado y grababa con una claridad impresionante. Gracias, amiga. ¿Estás en problemas? Estuve en problemas. Ahora estoy en soluciones. Durante la siguiente semana, fui 3 veces más al despacho del licenciado. Llevé las escrituras, firmé documentos, establecí el fideicomiso. Y cada noche dejaba la grabadora encendida en diferentes lugares de la casa, en la sala, en el comedor, en el patio. Grabé conversaciones de Rodrigo y Tatiana hablando sobre acelerar el proceso, sobre presionar más a la vieja, sobre cuánto tiempo más iban a tolerar vivir ahí. Y finalmente, una noche, grabé oro puro. Estaban en su cuarto. Pensaban que yo ya estaba dormida. La grabadora estaba escondida detrás de un maceta en el pasillo, justo afuera de su puerta. Tatiana dijo con voz clara y audible: «Ya casi está, mi amor. En unos meses más, la convencemos de firmar la casa a tu nombre. Está vieja, sola, nos necesita. Después la podemos meter a un asilo barato y vender esta propiedad. Vale fácil 4 millones de pesos. Nos alcanza para el departamento en la Condesa que queremos». Y Rodrigo respondió: «Tienes razón, mi mamá ya vivió suficiente. Nosotros merecemos esta casa». Era casi idéntico a la conversación que había escuchado semanas atrás, pero ahora la tenía grabada, con fecha, con hora, con sus voces inconfundibles. Al día siguiente, llevé la grabación al licenciado Bermúdez. Él la escuchó completa, 2 veces. Luego asintió: «Esto es suficiente, más que suficiente». «¿Qué sigue?» «Ahora esperamos. Su fideicomiso está listo. Los documentos están registrados. Legalmente, su casa está protegida. Pero quiero que tengamos un momento de máximo impacto. Un momento donde ellos muestren su verdadera naturaleza frente a testigos». «¿Cómo?» «Provóquelos. Haga algo que los fuerce a mostrar sus verdaderos colores, y cuando lo hagan, yo estaré ahí». Pensé en ello durante 2 días. ¿Qué podía hacer que los forzara a mostrar su plan? Y entonces se me ocurrió. El 14 de marzo, durante la cena, dije casualmente: «Rodrigo, Tatiana, he estado pensando. Tienen razón. A mi edad, mantener esta casa es mucho trabajo. Quizás debería considerar mudarme a una residencia, y ustedes podrían quedarse con la propiedad». Los ojos de Tatiana se iluminaron como árboles de Navidad. «¿De verdad, suegra? ¿Lo dice en serio?» «Completamente. De hecho, vi unas residencias muy bonitas. Hay una en Coyoacán que se ve preciosa». Rodrigo me tomó la mano. «Mamá, es una decisión muy madura de tu parte. Estoy orgulloso de ti. Solo necesito que me ayuden con los papeles. Hay que transferir la escritura de la casa. El licenciado Bermúdez puede ayudarnos. ¿Les parece si lo llamamos?» «Sí». Tatiana casi gritó de emoción. «Llámelo mañana mismo. De hecho, ya hablé con él. Puede venir el lunes 15 de marzo a las 10 de la mañana». «Perfecto», dijo Rodrigo. «Estaremos aquí». Esa noche escuché sus celebraciones desde mi cuarto. Champán, risas, planes. Y yo, en mi cama, sonreí en la oscuridad, porque ellos pensaban que habían ganado. No sabían que el verdadero juego apenas comenzaba. El lunes 15 de marzo amaneció soleado. Tatiana se levantó temprano, se arregló como si fuera a una boda. Rodrigo se puso traje. Los dos estaban eléctricos de emoción. Pero lo que no sabían era que yo había cambiado las cerraduras la noche del domingo. Y que el licenciado Bermúdez no venía a transferirles la casa. Venía a mostrarles que habían jugado con la persona equivocada. El domingo 14 de marzo por la noche, después de que todos se durmieran, hice algo que jamás pensé que haría. Llamé a un cerrajero de emergencia. «¿Puede venir ahora?», pregunté en voz baja desde mi cuarto. «Señora,
Son las 11 de la noche. Le pago el triple. Pero tiene que ser ahora, y tiene que ser silencioso. Llegó a las 11:30. Un hombre de unos 40 años con su caja de herramientas. Le expliqué la situación en susurros. Necesito que cambie todas las cerraduras de la casa. La puerta principal, la puerta trasera, la del garaje, todas. ¿Su familia no tiene llaves? Precisamente por eso las cambio. Me miró con esos ojos que lo habían visto todo y asintió. Entiendo, señora. No es la primera vez que me llaman por algo así. Trabajó durante 2 horas. El sonido de sus herramientas era mínimo, pero cada ruido me ponía el corazón en la garganta. Temía que Rodrigo o Tatiana despertaran, pero no lo hicieron. A la 1:30 de la mañana, el cerrajero terminó. Me entregó 4 juegos de llaves nuevas. Listo, señora. Estas son las únicas llaves que existen. Las anteriores ya no sirven. Le pagué 4,500 pesos en efectivo. Dinero que había sacado del banco durante la semana sin que nadie lo supiera. Gracias. Y por favor, si alguien le pregunta... Yo no estuve aquí, me guiñó el ojo. Cuídese, señora, y lo que sea que esté planeando, le deseo suerte. Cuando se fue, me senté en la sala a oscuras. Mi casa, con cerraduras nuevas que solo yo podía abrir. Era un símbolo, un acto de resistencia. Llamé al licenciado Bermúdez. Ya está hecho. Perfecto. Yo llegaré mañana a las 6:30 de la mañana, antes de que ellos despierten. Usted me abre por la puerta trasera, como acordamos, y me quedo adentro hasta el momento indicado. ¿Y si esto sale mal? No va a salir mal, doña Amparo. Confíe en mí, y confíe en usted misma. Mañana recupera su vida. Esa noche dormí 3 horas, pero no por miedo, por anticipación. El lunes amaneció. Rodrigo y Tatiana se levantaron temprano, emocionados. Tatiana se puso un vestido color vino, tacones, maquillaje perfecto. Se veía como si fuera a firmar un contrato millonario, que en su mente así era. Buenos días, suegra. Me abrazó con un entusiasmo falso que ya podía ver con claridad total. ¡Qué día tan importante! Estoy tan feliz de que esté tomando esta decisión. Es lo mejor para todos. Sí, hija, lo mejor para todos. Rodrigo bajó con su traje gris, el mismo que usaba para bodas y eventos importantes. Mamá, ¿ya desayunaste? ¿Quieres que prepare algo especial? No, hijo, ya comí algo ligero. Los nervios, ¿sabes? Es normal estar nerviosa, pero vas a ver que todo va a salir bien. Me tomó las manos. Vas a estar en un lugar bonito, con gente de tu edad, con cuidado médico las 24 horas, y nosotros vamos a visitarte seguido. Te lo prometo. Mentiras. Todo mentiras, pero ahora las podía identificar como si tuvieran una etiqueta brillante encima. Lo sé, mi amor, confío en ustedes. A las 9 de la mañana, Tatiana comenzó a ponerse ansiosa. ¿A qué hora dijo que llegaba el licenciado? A las 10. Ah, todavía falta. Se sentó, se levantó, caminó hacia la ventana, revisó su celular. Estoy tan nerviosa. ¿Nerviosa de qué? Pregunté con inocencia perfecta. Pues de todo el proceso. Es un paso importante para usted, suegra. A las 9:30 sonó el timbre. Tatiana prácticamente saltó del sofá. Llegó temprano. Qué bueno. Voy a abrir. Pero cuando llegó a la puerta y giró la perilla, no se abrió. ¿Suegra? La puerta está cerrada con seguro. Ah, sí. Anoche puse el seguro. Ahora voy. Me acerqué lentamente. Miré por la mirilla. No era el licenciado Bermúdez. Era una vecina vendiendo tamales. No es él, es doña Chayo. ¿No va a abrir? No, ya tengo desayuno. Gracias. Tatiana me miró extraño, pero no dijo nada. A las 10 en punto, sonó el timbre otra vez. Esta vez sí era el licenciado, pero venía acompañado de un hombre más joven con un maletín. Y también venían Rodrigo y Tatiana desde adentro, prácticamente corriendo hacia la puerta. «¡Suegra! ¡Abra! ¡Ya llegaron!». Pero yo no me moví. «Suegra, ¿qué hace? ¡Ábrale!». En un momento.
En un momento, están tocando la puerta. Rodrigo se acercó e intentó abrir. Giró la perilla. Nada. Intentó con su llave. No funcionó. «Mamá, mi llave no sirve». «Ay, es cierto. Olvidé decirles. Cambié las cerraduras anoche». Silencio absoluto. «¿Qué?». Tatiana me miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué cambiaría las cerraduras?». «Por seguridad, a mi edad, una nunca sabe». El timbre seguía sonando, ahora con insistencia. «Suegra, abra la maldita puerta», gritó Tatiana. «No me hables así, Tatiana. Abra la puerta». Rodrigo intentó calmarse. «Mamá, por favor, el licenciado está afuera. Vamos a firmar los papeles. ¿Recuerdas?». «Sí, recuerdo perfectamente». Y entonces no abrí la puerta. Los dejé tocar y tocar y tocar. 5 minutos. 10 minutos. Tatiana comenzó a perder la compostura. «¿Qué está haciendo? ¿Se volvió loca?». Rodrigo marcó a su celular, probablemente tratando de llamar al licenciado para disculparse. 15 minutos después, los timbres cesaron. Tatiana tenía la cara roja de furia. «Perdimos la cita. El licenciado se fue. ¿Está contenta?». «Tranquila, Tatiana. Todo está bajo control». «¿Bajo control? Usted arruinó todo». «No arruiné nada. De hecho, miré mi reloj. Todo va según el plan». «¿Cuál plan?». Rodrigo me miraba confundido. En ese momento escuché la puerta trasera abrirse, los pasos que conocía. Zapatos de vestir sobre las baldosas de la cocina. Rodrigo y Tatiana se voltearon. Y ahí estaba el licenciado Bermúdez, entrando desde el pasillo con su traje impecable y su maletín de cuero. «Buenos días a todos. Disculpen la demora». Las caras de Rodrigo y Tatiana fueron un poema. Confusión, shock, miedo incipiente. ¿Cómo entró?», tartamudeó Tatiana. «Por la puerta trasera. La señora Amparo me dio acceso hace unos minutos». Rodrigo me miró. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Siéntense», dije con una calma que no sabía que tenía. «Es momento de que hablemos. De verdad. Sin mentiras». «¿Sin mentiras?». Tatiana soltó una risa nerviosa. «Nosotros no le hemos mentido, suegra». «¿Ah, no?». Saqué mi pequeña grabadora del bolsillo de mi suéter. «Entonces, explícame esto». Presioné play. La voz de Tatiana llenó la sala. «Ya casi está, mi amor. En unos meses más, la convencemos de firmar la casa a tu nombre. Está vieja, sola, nos necesita. Después la podemos meter a un asilo barato y vender esta propiedad. Vale fácil 4 millones de pesos». La cara de Tatiana se puso blanca como papel. Y luego la voz de Rodrigo. «Tienes razón. Mi mamá ya vivió suficiente. Nosotros merecemos esta casa». Rodrigo se dejó caer en el sofá. Literal, sus piernas no lo sostuvieron. «Mamá, ¿Puedes explicarme eso, hijo?». Mi voz no temblaba. Mis manos no temblaban. Yo no temblaba. «¿Puedes explicarme cómo merezco estar en un asilo barato mientras tú vives en mi casa?». Tatiana recuperó la compostura con una velocidad impresionante. Era una superviviente, una luchadora, pero esta vez estaba luchando una batalla perdida. «Esa grabación es ilegal, no puede usarla». El licenciado Bermúdez intervino con voz profesional. «De hecho, señora, en México es completamente legal grabar conversaciones en propiedad privada cuando el dueño de la propiedad considera que hay intención de fraude o despojo, y esta grabación es perfectamente admisible en un tribunal». «No hay fraude», dijo Tatiana levantando la voz. «Nosotros cuidamos de ella, le damos compañía. Esta casa estaría vacía y triste sin nosotros». «¿Me cuidan?». Me reí. Una risa amarga. ¿Vender mi vajilla sin permiso es cuidarme? ¿Tirar los discos de vinilo de mi difunto esposo es cuidarme? ¿Sacarme 120,000 pesos con una enfermedad falsa es cuidarme? Rodrigo se cubrió la cara con las manos. «Mamá, por favor». «¿Por favor qué, Rodrigo?». «Por favor que olvide que mi único hijo, el niño al que di todo, planeaba tirarme como basura en un asilo mientras se quedaba con todo lo que tu padre y yo construimos».
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Durante 3 meses me hicieron sentir que yo estaba loca, que era egoísta, que era una vieja amargada que no podía soltar el pasado. Me hicieron dudar de mí misma hasta el punto de creer que ustedes tenían razón. Tatiana intentó acercarse. «Suegra, ¿podemos arreglar esto?» «No me toques». Di un paso atrás. «No vuelvas a tocarme. No vuelvas a decirme suegra como si fuéramos familia. Porque la familia no destruye. La familia no roba. La familia no planea meter a su propia sangre en un asilo barato para quedarse con su casa». El licenciado Bermúdez abrió su maletín. «Creo que es momento de entregar los documentos oficiales». Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Rodrigo, que la tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Lean. Tómense su tiempo». Rodrigo abrió la carpeta. Tatiana se acercó a leer por encima de su hombro, y vi el momento exacto en que entendieron, el momento en que su plan perfecto se desmoronó. Pero lo que contenían esos papeles no era solo un golpe legal, era el fin de un juego que nunca debieron haber comenzado, y lo que estaba a punto de decirles iba a cambiar sus vidas para siempre. Rodrigo leyó la primera página, luego la segunda. Sus ojos se movían cada vez más rápido, con pánico creciente. Tatiana le arrebató los papeles de las manos. «Esto no puede ser real». «Es completamente real», dijo el licenciado Bermúdez con esa calma profesional que había perfeccionado en 40 años de carrera. «Certificado por notario público. Registrado en el Registro Público de la Propiedad el día 10 de marzo del presente año. Completamente legal e irrevocable». «¿Irrevocable?», Tatiana levantó la vista. «¿Qué significa irrevocable?» «Significa que no se puede cambiar», respondí yo. «Significa que esta casa ya no está a mi nombre libre. Está protegida en un fideicomiso que yo controlo, y ustedes no pueden tocarla». Rodrigo dejó caer los papeles al suelo. Su rostro había pasado del blanco al verde. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo que debía hacer desde el principio, protegerme, de ustedes». El licenciado continuó con voz firme. «La propiedad ubicada en calle Jacarandas 328, Colonia del Valle, queda bajo fideicomiso irrevocable a nombre de la señora Amparo Leticia Sandoval, viuda de Cortés. Ella mantiene el usufructo vitalicio, es decir, puede vivir aquí hasta su fallecimiento. Los beneficiarios del fideicomiso son sus nietos, Valeria y Santiago, quienes recibirán la propiedad cuando cumplan 25 años, con la condición expresa de que nunca podrán venderla. Deberá permanecer en la familia». «Eso es injusto», gritó Tatiana. «Rodrigo es su hijo. Él debería heredar». «Rodrigo perdió ese derecho cuando planeó robarme. No íbamos a robarte, íbamos a cuidarte en una residencia». Saqué otro papel de mi bolsillo. Lo había impreso la noche anterior. «¿Te refieres a la Residencia Geriátrica San José en Nezahualcóyotl? ¿La que cuesta 4,000 pesos al mes y tiene calificaciones de 1 estrella en Internet? ¿Donde las quejas hablan de comida podrida, maltratos y negligencia médica?» Tatiana abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. «Investigué, Tatiana. Investigué todo. Sé exactamente a qué tipo de lugar planeaban mandarme mientras ustedes vivían en Polanco o La Condesa». Rodrigo finalmente encontró su voz. Sonaba rota, desesperada. «Mamá, por favor, somos familia, podemos arreglar esto. Yo solo estaba asustado, por el dinero, por el futuro. Tatiana me presionaba y yo...» «¿Ahora le echas la culpa a tu esposa?», lo interrumpí. «Muy valiente de tu parte, Rodrigo, muy valiente». Tatiana explotó. «Esto fue idea de él. Él fue quien dijo que merecíamos la casa. Él fue quien investigó los asilos baratos. Yo solo seguí su plan, y ahí estaba, la traición mutua, destruyéndose el uno al otro frente a mis ojos». «No me importa de quién fue la idea», dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Los dos lo planearon,
Los dos me mintieron. Los dos me robaron. Los dos son igualmente culpables. El licenciado Bermúdez sacó más documentos. Ahora, pasemos al tema de la restitución económica. Señora Tatiana, usted obtuvo 120,000 pesos bajo engaño, específicamente mintiendo sobre una enfermedad grave. Eso constituye fraude. La señora Amparo tiene dos opciones: proceder legalmente con una demanda por fraude o usted devuelve el dinero completo en un plazo de 30 días. No tengo 120,000 pesos, chilló Tatiana. Ya los gasté. Entonces habrá que proceder legalmente. El fraude puede resultar en prisión de 6 meses a 5 años, según el Código Penal de la Ciudad de México. Tatiana se volvió hacia Rodrigo. «Dile algo, haz algo, es tu madre». Pero Rodrigo estaba paralizado, en shock completo. El licenciado continuó implacable. Además, está el tema de la venta no autorizada de propiedad privada. La vajilla de porcelana china tenía un valor estimado de 45,000 pesos. Fue vendida sin consentimiento del propietario. Eso es robo agravado. Ella me dijo que podía venderla, mintió Tatiana desesperada. Tengo testigos que dicen lo contrario. Y tengo fotografías de la vajilla con sus fechas originales que prueban que era propiedad de la señora Amparo desde hace 15 años. Tatiana empezó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Esto es una pesadilla, una maldita pesadilla. No, dije con voz firme. Esto es justicia. El licenciado cerró su maletín con un chasquido definitivo. Señora Amparo, ¿desea proceder con las demandas legales o prefiere darles la opción de restitución voluntaria? Miré a Rodrigo, mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, el adolescente al que había consolado cuando su primer amor lo dejó, el hombre al que había apoyado en cada decisión, y vi lo que realmente era: un cobarde, un manipulador, un ladrón. Quiero que se vayan. Mamá. Rodrigo se puso de pie. Por favor, no hagas esto. Tienen 48 horas para salir de esta casa. Pueden llevarse su ropa, sus aparatos electrónicos, sus objetos personales, nada más. Todo lo demás queda aquí. ¿Y dónde vamos a vivir?, preguntó Tatiana con voz histérica. Tenemos niños. Deberían haberlo pensado antes de planear destruirme. Sentí las lágrimas acumularse, pero no las dejé caer. Tienen familia, amigos, un auto, trabajos. Encontrarán algo, como encontraron la manera de mentirme durante 3 meses. Suegra, por favor, no me llames así. Ya no eres mi nuera. Y él, señalé a Rodrigo, él ya no es mi hijo. Rodrigo cayó de rodillas, literalmente. Se arrodilló frente a mí con las manos juntas. Mamá, perdóname, por favor. Fue un error terrible. Estaba desesperado. Tatiana me presionaba y yo no pensé. No me di las consecuencias. Pero te amo. Eres mi madre. Siempre lo serás. Si me amaras, Rodrigo, no habrías planeado meterme en un asilo como si fuera basura. Si me amaras, habrías defendido la memoria de tu padre en lugar de dejar que ella tirara todo lo que él y yo construimos. Puedo cambiar. Podemos cambiar. Dame una oportunidad. Te di tu oportunidad. Te di 3 meses de oportunidades. Cada vez que tiraban algo mío, cada vez que mentían, cada vez que me hacían sentir culpable por existir. Esas eran oportunidades. Y las desperdiciaste todas. Me volví hacia el licenciado. Sobre los 120,000 pesos, les doy 30 días para devolverlos. Si no, procedo legalmente. Tatiana soltó un grito de frustración y salió corriendo hacia las escaleras. Rodrigo se quedó arrodillado, llorando como un niño. «Mamá, por favor, levántate, Rodrigo. Ya no eres un niño. Eres un hombre de 43 años. Es hora de que actúes como tal». Se levantó lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Y los niños? ¿Valeria y Santiago? ¿No los vas a ver nunca más? Esa pregunta me dolió. Me dolió profundo. A ellos los amo,
y por eso la casa quedó en fideicomiso para ellos. Pero no voy a dejar que ustedes los usen como rehenes emocionales. El licenciado me tocó el hombro suavemente. Doña Amparo, si necesita un momento... No, estoy bien. Respiré profundo. Rodrigo, tienes hasta el miércoles 17 de marzo a las 6 de la tarde para desalojar. Si no lo hacen voluntariamente, el licenciado procederá con el desalojo legal. Y créeme, no quieres que lleguemos a eso. Rodrigo asintió sin fuerzas. Subió las escaleras arrastrando los pies. El licenciado y yo nos quedamos en la sala. El silencio era denso, pesado. ¿Está segura de esto, doña Amparo? ¿Usted cree que Ernesto estaría orgulloso de mí? El licenciado sonrió con tristeza. Ernesto estaría más que orgulloso. Me dijo una vez, si algo me pasa, Amparo va a necesitar tiempo para encontrar su fuerza, pero cuando la encuentre, va a ser imparable. Tenía razón. Las lágrimas finalmente cayeron, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Gracias por ayudarme. Es un honor, doña Amparo. Esa noche, acostada en mi cama, escuché el movimiento arriba. Cajas, maletas, llanto, discusiones, y yo sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No era una paz alegre, era una paz dolorosa, triste, agridulce, pero era paz, porque por primera vez en 3 meses yo había tomado el control de mi propia vida. Miré la fotografía de Ernesto en mi buró. Lo hice, amor. Peleé, como me pediste, y juro que en ese momento sentí su presencia, como un abrazo invisible, como un susurro que decía, estoy orgulloso de ti, Amparo, siempre lo estuve. Al día siguiente, Consuelo vino a visitarme. Me trajo café de olla y pan dulce. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera sobrevivido una guerra. Sobreviviste, amiga, y ganaste. No se siente como victoria, se siente como pérdida, porque amas a tu hijo, y eso nunca va a cambiar. Tomó mi mano. Pero a veces amar significa soltar, significa poner límites. Significa decir, te amo, pero no voy a permitir que me destruyas. Tenía razón. El martes, Valeria bajó a la cocina. Sola. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Claro, mi cielo. Siéntate. Se sentó y por un largo momento no dijo nada. Solo miraba sus manos. Yo sabía, susurró finalmente. ¿Qué sabías, mi amor? Sabía lo que mis papás planeaban. Escuché conversaciones, vi cómo trataban tus cosas. Y yo no dije nada. Las lágrimas empezaron a caer. Perdóname, abuela. Debí decirte, debí defenderte. Pero tenía miedo de que mis papás se enojaran conmigo. La abracé fuerte. Tú no tienes la culpa, Valeria. Eres una niña. No es tu responsabilidad arreglar los errores de los adultos. Pero me siento tan mal. Lo sé. Yo también. Pero quiero que sepas algo. La tomé del rostro para que me mirara. Esta casa va a ser tuya y de tu hermano algún día. Y cuando eso pase, quiero que recuerden, la dignidad vale más que cualquier propiedad. El respeto vale más que cualquier herencia. Y el amor verdadero nunca destruye. Valeria me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Te quiero, abuela, mucho. Y yo a ti, mi cielo, siempre. El miércoles 17 de marzo a las 5 de la tarde, un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Rodrigo y Tatiana cargaron sus cosas en silencio. Los niños estaban tristes, confundidos. Santiago me abrazó antes de subir al auto. ¿Ya no te vamos a ver, abuela? Claro que me van a ver. Cuando quieran visitarme, solo tienen que llamar. Esta es su casa tanto como la mía. A las 6:10, Rodrigo se acercó. Traía un sobre en la mano. Son 30,000 pesos. Es todo lo que pude reunir. El resto, te lo voy a ir pagando poco a poco. Te lo juro, mamá. Tomé el sobre. Tienes 30 días para completar los 120,000. Ni un día más. Lo sé. Bajó la mirada.
Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero quiero que sepas que lo lamento. De verdad. Lo sé, Rodrigo, pero lamentarlo no borra el daño. Lamentarlo no devuelve los recuerdos que destruyeron. Lamentarlo no borra las palabras que dijiste. Lo sé. Su voz se quebró. ¿Algún día podrás perdonarme? Lo miré a los ojos. Mi hijo, mi traidor. No lo sé. Quizás, con tiempo, con mucho tiempo. Pero por ahora necesito que se vayan. Necesito sanar, y no puedo hacerlo con ustedes aquí. Asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Adiós, mamá. Adiós, Rodrigo. Subió al auto. Tatiana ni siquiera me miró. Arrancó con un chirrido de llantas, y se fueron. Me quedé parada en la entrada de mi casa, viendo cómo el auto desaparecía por la esquina. Consuelo apareció a mi lado. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Esa noche cené sola en mi comedor. Pero no fue una cena triste. Me preparé enchiladas verdes, como me enseñó mi madre. Puse música. Boleros de Ernesto. Los que había descargado en mi celular porque Tatiana había tirado los originales. Y mientras comía, miré mi casa. Las paredes todavía estaban grises, pero podía pintarlas de nuevo. Las cortinas todavía faltaban, pero podía coser unas nuevas. Los recuerdos habían sido destruidos, pero podía crear otros, porque eso es lo que las mujeres fuertes hacemos. No nos rendimos, no nos quebramos, nos reconstruimos. Epílogo. 3 meses después. Era junio. Los jacarandas de mi calle estaban en flor, llenando el aire con ese color morado que tanto amaba Ernesto. Había repintado las paredes. Durazno otra vez. Había cosido cortinas nuevas con flores bordadas. Había puesto fotografías de Ernesto por toda la casa. Y algo más. Había comenzado a vivir. Tomé clases de pintura en el Centro Cultural de la colonia. Conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres con historias similares, mujeres que también habían sobrevivido traiciones familiares. Nos hicimos amigas, nos apoyábamos, nos recordábamos que éramos más que madres, más que esposas, más que cuidadoras. Éramos nosotras mismas. Una tarde de junio, mi celular sonó. Número desconocido. Bueno, abuela, era Valeria. Mi cielo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no tan bien. Papá y mamá se divorciaron. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Mamá se fue. Dijo que ya no quería estar con papá, que él la había traicionado, que todo era culpa de él. Se fue con otro hombre, uno que conoció en el gimnasio. Su voz se quebró. Y nosotros estamos viviendo en un departamento horrible en Iztapalapa con papá. Es chiquito, oscuro, huele mal. Ay, mi amor. Pero no te estoy llamando para pedirte que nos recibas otra vez. Sé que no podemos volver. Solo quería escuchar tu voz y decirte que tenías razón, en todo. Valeria, mamá nunca nos quiso, ¿verdad? Solo quería el dinero, la casa. ¿Y papá? Papá fue muy tonto, muy débil. Lloró. Te extraño, abuela, mucho. Yo también te extraño, mi cielo, todos los días. ¿Puedo ir a visitarte? ¿Algún día? Puedes venir cuando quieras. Esta siempre fue tu casa. Gracias, abuela. Te quiero. Y yo a ti, mi amor. Siempre. Colgué y me quedé mirando el teléfono por un largo tiempo. Tatiana se había ido. Como las serpientes, había encontrado otra víctima, otro plan, otra oportunidad. Y Rodrigo estaba pagando las consecuencias de sus decisiones. No sentí alegría, pero tampoco sentí culpa. Sentí aceptación. A veces la vida nos enseña de la manera más dura. Y a veces las personas tienen que perderlo todo para entender el valor de lo que tenían. Esa noche, sentada en mi patio bajo las estrellas, tomando té de manzanilla, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente, pero había ganado algo más valioso, a mí misma, porque aprendí que el amor sin respeto no es amor, es esclavitud.
Aprendí que la familia verdadera no te destroza, te construye. Aprendí que a los 68 años todavía tienes derecho a defender tu dignidad. Y aprendí que nunca es tarde para decir, hasta aquí, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu paz, tu derecho a vivir sin miedo en tu propia casa. Y eso no tiene precio. Y así termina mi historia. Una historia que jamás pensé que viviría. Una historia que me rompió el corazón, pero también me dio fuerzas que no sabía que tenía. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo reflexionar sobre tus propios límites, sobre tu propia familia, sobre tu propia dignidad, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿dónde estás viendo esta historia? ¿De qué país o ciudad me acompañas? Me encantaría saber que estas palabras llegaron a tu corazón, sin importar dónde estés. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. Porque a veces, saber que no estamos solos es lo que nos da el valor para pelear. No olvides suscribirte al canal para más historias de vida, de superación, de mujeres que se negaron a ser víctimas. Porque al final del día, todos merecemos vivir con dignidad. Todos merecemos que nos traten con respeto. Y todos merecemos cerrar puertas que nos lastiman, aunque sean las puertas de nuestra propia familia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño, Amparo.